Amigos míos, seguimos haciendo Sin Dios ni Ley por las pantallas de Zona Latina, pero atención, tengo un tremendo consejo para todos ustedes. ¿Estás cansado de la misma rutina y buscas un poco de emoción? Tenemos la solución. Únete a micasino.com y comienza a ganar en grande. Miles de juegos de casino, apuestas deportivas, bonos diarios, promociones puntuales, pagos puntuales y muchas cosas más esperan por ti. Si te registras con el código promocional SDNL, recibirás un bono de hasta 315.000 pesos en tu primer depósito. Juega en micasino.com y gana con cada clic. Micasino.com. Mi Casino. Amigos míos, me voy a poner de pie en el sitio de ley para presentar a nuestro siguiente panelista invitado. Un hombre que lo conozco más de 15 años. Un verdadero chupacabra. Ha pasado por la televisión chilena programas como La Ley de la Selva. Bienvenidos. Mórate con compañía. Buenos días a todos. Me late. Casi en serio. Intrusos. Éxito. El Festival de la Una. Martes 13. Bingo Londango. Para presentar, de verdad. Hoy día vamos a hablar, amigos míos, de un tema bien especial que tiene que ver con las animitas. Para aprender de las animitas. ¿Qué significan las animitas? Para eso viene el gran científico, historiador, columnista, escritor, estudioso, el señor Alberto Urquiza. Me gustaste, a ver. Mira, dale. Los dos, mira. No, ¿cómo está, Albertito? Muy contento, compadre, muy contento de estar bienvenido, en el hombre, no me cambia el look. ¿Cuántos años usando ese mismo look? Me parece muy bien. Desde hoy día, pues, bueno. ¿Desde hoy día? Claro. Qué bien, ¿ah? Hoy está igual, Alberto. ¿Hace cuánto tiempo que no nos veíamos? Como 4 años. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Bienvenido a Sin Dios ni Ley. Muy bien, así que muy contento con todos los recuerdos de la televisión y con todo el trabajo que hemos hecho de este hombre. Muy bien. Asiento, por favor. Permiso. Ustedes saben que el programa Me Late, claro que sí, es conocido por la farándula, pero el programa Me Late partió mucho antes que la farándula, partió con temas como el de Alberto Urquiza, que vamos a tratar hoy día, Animitas, unos temas bien interesantes, Chupacabra y un montón de... Partimos en 2014. El 2014, allá partimos cuando era UCB Televisión. Cuando era UCB Televisión, tremendo programa, compadre. Muy bueno. Querido Alberto, bienvenido una vez más al programa. Hoy vamos a hablar de animitas. Sí, señor. ¿Qué son las animitas? Las animitas son esta representación que se deja en las calles o en un cementerio, en algún lugar, en donde la gente le pone un recuerdo a una persona que ha fallecido. Hoy día se puede hacer con un accidente de tránsito, una persona que falleció de un infarto en la calle, pero también se toman principalmente desde el comienzo del siglo XX como un recuerdo de personas especiales. Por ejemplo, gente que murió en una condición muy dramática o un asesinato muy violento o un crimen muy violento en donde el delincuente, el criminal es juzgado. Entonces se le pone en un momento estos sitios especiales. Son una especie de tributo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y son siempre ligados a lo que tú dices, a muertes repentinas. Muchas veces, la mayoría de las veces sí, la mayoría de las veces es verdad, pero no tiene que ver con la condición de vida de la persona. ¿Ya? Tiene que ver con la condición de la muerte. Es decir, lo que viene después. Hay gente que son criminales salvajes, hay gente que ha muerto de pena, hay gente que ha muerto en el abandono, o incluso hoy día, animitas en las cuales no se tiene idea por qué está ahí la animita, no se sabe quién era la persona. Ah, claro. Entonces es una situación bien compleja, pero se ha hecho social. La gente lo instala como un recuerdo público a las personas. Yo recuerdo que hay una placita donde se había puesto un nombre a un niño, pero simplemente un hijo de familia que había muerto en una enfermedad, un accidente muy grave y eso lo... Ahora, claro, la animita representa un recuerdo que parte por la familia. Exacto. Pero que después esta animita, se extiende. ¿no es cierto?, se va, claro, extendiendo, porque animitas pasan no a la calidad de santo, pero sí animitas hacen algún tipo de acto milagroso. Algunas lo consiguen, otras no los consiguen, porque uno ve animitas con placas de agradecimiento y otras que no tienen. Hay unas muy famosas y muy generosas, parece, en el momento de concebir favores. Es que eso se topa mucho con la fe religiosa y el problema de la muerte. Uno es el recuerdo a la persona, quedemos claros, el recuerdo a la persona es tremendamente importante, el recuerdo de la persona que está viviendo un momento duro, pero también queda el instante en el cual las personas después de la muerte le piden cosas a la persona que falleció y que la
persona puede haber sido mala, pero mala con ganas, o sea, una persona horriblemente mala, pero después de la muerte esto cambia. Entonces, con la muerte no existe, tengamos claridad. El cuerpo se separa del espíritu y el espíritu sigue vivo, y ese espíritu vivo es el que la gente le ora, le pide, casi con una fe religiosa, para pedirle un favor concedido. Y eso Claro. después vienen con las plaquitas que las ponen en un lugar ¿Qué determinado. significa animita, ánima Animita. y ánima? Ánima es de cuerpo, de espíritu, de alma. Yo les voy a decir, ¿les puedo dar una frase? Ustedes saben que ánima significa alma. Alma. Y el ser animador es que un animador llega al alma de las personas. Está bien, es el alma. Es el alma. Sí, sí, es Oye, verdad. animitas obviamente conceden favores, se van transformando en bien populares, como es el caso de la animita de Felipe Camiroaga. Sí, fíjate, yo la verdad es que a mí me tocó conocer a Felipe, fue muy doloroso lo que le ocurrió. Cuando estuve justamente en el sur, en el campo donde está su tumba, no la de Santiago, la de allá, No, la de Villa Alegre. la de Villa Alegre, es impresionante la energía, la fuerza que tiene eso ahí. Y es dulce el ver el recuerdo de la gente. Cuando uno empieza a ver ya en Santiago lo que significa el pedirle cosas a él, es la dicotomía que yo les decía recién. Felipe, en el momento en que fue el Copivo de Oro, el año en que murió, fíjate que la gente lo quería colgar de las patas. Claro. La gente lo odiaba, le echaba insultos, que porque está aquí. Y vino la muerte de él y se transformó todo ese odio en un amor increíblemente, intransablemente incondicional hacia él. Y él ha sido, creo, un espíritu que llegó en un momento muy fuerte de su vida. En ese instante final, el día de su muerte, cuando se encontró con Nick Vujicic en el canal, Sí, claro. en donde él tiene un encuentro muy impactante. No era la primera vez que estaba con Nick, pero él hizo algo muy impresionante. Después del programa, cuando subió al estudio para hacer la programación del día lunes, antes del viaje, está la Carola de Moraz y él le dice, él estaba muy extraño. Y le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Dice, lo que pasa es que yo hoy día, al ver a Nick, me acabo de dar cuenta que siempre lo he tenido todo. Y estoy tan feliz, más feliz que nunca en mi vida. A las 2 horas estaba muerto. Él cumplió una meta que fue superarse a sí mismo en la vida, darse cuenta la grandeza que tenía su existencia, la importancia que tenía para él, esa trascendencia maravillosa de lo tengo todo en la vida, soy tan feliz. Y esa trascendencia es la que dentro de su espíritu provoca un beneficio a la gente que le pide un favor. O sea, de alguna manera, claro, la animita, porque uno puede decir Felipe es tremendamente popular, ¿no es cierto? Además, muy impactante su muerte, muy impactante como él era como persona, las historias que conocimos de él. Entonces, claro, la gente puede ir a dejar una placa de agradecimiento, de un favor concedido, pero esto se transforma ya en esa espiritualidad que tú dices, que de alguna manera traspasa. Pero por supuesto, es que la gente tiene que ir con fe. Si uno va a pedir un favor, a ver si funciona, eso no va a pasar nada. Pero si uno va con fe, con una fuerza como si fuera el camino divino al cielo para poder llegar en un retorno a la humanidad, a la persona que va a recibir un beneficio. Es muy importante tener mucha fe, no solamente el deseo de que alguien se mejore porque sí, sino que ese amor profundo por alguien que trae que termine una enfermedad, que cambie la condición de vida o que encuentre una solución laboral, por ejemplo, que es muy importante. Tiene que ser la fe. Lo primero es la fe. La fe. Ahora Felipe se convierte en animita y se convierte con esta popularidad por lo impactante que fue su muerte, por cómo se dio su muerte que fue trágica, que fue obviamente muy impactante, o también por lo que dices tú, porque no es menor la coincidencia que él haya estado el mismo día viernes con Nick como una especie de preparación a la muerte. Exactamente, es que es impactante. De hecho, hay algo más que no muchos se han dado cuenta. El día lunes, cuando parte el Buenos Días a Todos y está todo el equipo, Julián, claro. Estaba Julián sentado en la mesa y detrás estaban los demás. Y en un momento, cuando en la cámara aérea va moviéndose, tú ves en el lugar de Julián que estaba Felipe. Es impresionante. Ustedes busquen la imagen y está Felipe sentado en la mesa. No es Julián, es como una transformación, una transfiguración en la cual Felipe se ve dentro del cuerpo de Julián. En términos de animita, Alberto, por ejemplo, en el caso de Felipe, que está en Santiago, también está en Villa Alegre y en diferentes lugares, también la gente va mucho al Museo de Felipe en Villa Alegre, también van al cementerio. Uno puede a esta alma, obviamente, pedirle en cualquier lugar físico, en cualquier lugar. En cualquier lugar, no uno puede pedir en su casa. En una animita. Uno, el agradecimiento lo puede llevar al lugar donde uno estime conveniente, a la tumba, donde está esta animita, que es este espacio específico, que puede ser en cualquier lugar.
pero normalmente es el agradecimiento el que llega. Por eso uno lo que encuentra ahí es, te estoy pidiendo tal cosa, a veces uno encuentra los papelitos, los documentos, pero lo que encuentra uno en las placas es, gracias, por favor, concedido. Claro. Ahora, esa fe, también uno tiene que pedir con fe, y esta persona o esta alma o este espíritu de la animita es quien te ayuda de alguna manera a conseguir eso, ¿no es cierto? Pero por supuesto, es un puente que permite que un deseo tan grande, que a lo mejor no tiene solamente una persona, que tiene una familia completa, que está pidiendo algo por alguien, y eso se puede cumplir. Y las energías dicen algo muy importante: nosotros no somos seres físicos solamente. Tenemos una parte física, pero tenemos una parte energética, espiritual, que es la más importante de nosotros. Y eso sí cambia con la fe. Si el mundo estuviera orando, si el mundo estuviera pidiendo cosas buenas, si el mundo estuviera no pidiendo cosas negativas, odiosas, envidiosas, vanidosas, el mundo sería mejor solamente por la oración. Ahora, de alguna manera se dice que cuando uno muere trágicamente, por ejemplo, un accidente, un asesinato en la calle, y bueno, la familia decide poner una animita ahí, es porque por un tiempo esa alma queda ahí, en ese lugar físico, no por eso se pone esa casita, Buena se prende en pregunta. vela. En el caso, por ejemplo, de accidente de bicicleta, no sé si ustedes han visto, Sí, se deja la bicicleta se pintada de buena blanco, entonces, ¿queda la persona ahí? No. Ese es un pensamiento energético de la familia que trata de vislumbrar el momento en el lugar donde murió la persona, y que ellos sienten que el recuerdo está en ese momento como si de ahí en adelante siguiera vivo. Okay. No es que el espíritu quede ahí, el espíritu no queda ahí, el espíritu queda absolutamente abierto, libre, y normalmente está más cerca de la familia, dentro de sus hogares, que en ese lugar donde fue el sufrimiento de la muerte. ¿Cuál es la lectura de la Iglesia Católica frente a la animita? No tienen no son favorables a las animitas, de verdad. Yeah. No son favorables a las animitas. Yo creo que la gran mayoría no siente como iglesia, no sienten un recuerdo. Les gusta que estén dentro de las iglesias o dentro de los cementerios y que se hagan sus oraciones, pero ellos no favorecen que esto sea ampliado, que sea una cuestión social mucho más masiva, que hoy día la estamos viendo por otros motivos mucho más grandes. Hay una animita, muchachos, que desde hace mucho tiempo han pasado un montón de cosas, ha pasado construcciones por arriba, el tren, el metro, los buses, han querido sacar esta muralla, no han podido, han sucedido cosas, la placa no se cae, llega un alcalde, quiere sacar eso, ocurre algo que finalmente se mantiene ahí en San Borja, y es la animita de Romualdito. De Romualdito. Es totalmente verdad lo que tú estás diciendo, Daniel. Trataron de sacarla, hicieron planificaciones de ir con camiones para botar el muro. Todo falló, fallaron los camiones, falló la política, al final nunca han podido sacarlo. Y la verdad es que justamente es una de las historias a las cuales yo me refería al principio, de que es tan complejo ver de dónde nace. Hasta el día de hoy no se sabe cuál es la historia real de Romualdito. Lo asesinaron, pues, ¿no? Es un asesinato. Claro. Es un crimen, que esto lo vio Oreste Plat, fue una investigación de este gran investigador chileno, historiador, que me tuve la suerte de conocerlo en los años, fines de los años 70, en los años 80, en la Biblioteca Nacional. Ajá. Iba con su ponchito a trabajar sus cositas ahí. Oreste Plat, hizo la investigación donde él daba varias alternativas, no se la jugaba por una, daba varias alternativas. Y era que una persona había venido a Santiago y fue asaltada, pensando que era una persona muy, muy pudiente, y fue asesinada al no entregar los dineros. Él no tenía los dineros, era una persona que venía incluso a un tratamiento médico por una pero enfermedad. Romualdito era una persona ya adulta, Sí. no es un niño. No. Ok, y venía un tratamiento, quizás llegó, no sé, a la estación central. Llegó a la estación central. Claro, y de ahí... Y ahí fue asaltado y fue asesinado de una manera brutal con una estocada en el pecho. Ahora, por ejemplo, tiene que ver, si yo, por ejemplo, no sé, rara la pregunta que le voy a hacer, pero se lo voy a hacer. Por ejemplo, en términos temáticos. Por ejemplo, si yo a Romualdito, que él fue asesinado, que fue asaltado, yo le puedo pedir temáticamente que me proteja, por ejemplo, que yo en la calle sea protegido, que no me vayan a robar, a ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿Puedo ser más específico con una animita, con algo que le pida, que con otra? ¿Hay animitas especializadas en algo? No, el alma... En salud, en amor, el en alma de la cuidado, persona- en dinero. El alma de la persona está en un estado supraconsciente, está en un mundo mucho más armónico. La persona no es como estaba cuando estaba viva. La persona es esa alma trascendente, profunda. La persona es buena, está limpia. Si le faltaba un brazo... Ya, pero ¿por qué siempre No. entonces las personas que fallecen dicen descanse en paz? Entonces, cuando uno tiene una animita, no la deja descansar, si uno le está haciendo trabajo y trabajo. Oiga, hágame este favor, hágame este favor. Entonces, esa persona, esa alma nunca va a descansar. Es que ahí muchas veces es que la persona, el ser, esa alma, queda cerca y está por una condición de... A lo mejor no se ha dado cuenta ni siquiera que está muerta.
y está respondiendo a las solicitudes que le hacen, y lo hace pero con todo el deseo profundo de su armonía de vida. Y eso es lo bueno, que muchas veces eso ayuda a que la persona en un momento determinado, ese ser, se mantenga haciendo el bien. Ajá. No hay nada malo en ese sentido, no hay nada malo. La persona Las está animitas haciendo el bien. pasan a ser obviamente parte de la cultura de un país, ¿no es Sí. cierto? Se repite en qué países. Me da la impresión que es más latinoamericano esto, ¿no? Es muy latino, de todas maneras es muy latino. Sí, nosotros tenemos más la respuesta de tener estas casitas que se ponen en la calle. Otros pueblos lo hacen México de otras también, maneras. po. Sí, pero son pocos y la verdad que se hace mucho. Y yo diría que ahora, socialmente, en las estructuras, en las divisiones sociales que tiene nuestro país hoy se está dividiendo, no en el pueblo normal, sino que en el mundo del narcotráfico, por ejemplo, se está haciendo muy fuerte porque es una sociedad paralela, es una economía paralela, es un mundo social completo paralelo, y que ellos buscan tener un reconocimiento, no si la persona era buena o era mala, sino que simplemente recordar al que era parte del grupo. Ajá. Hacerle una especie de tributo, ¿no es Hacer cierto? un tributo, que absolutamente. siga vivo de alguna manera. Sí. Ajá. Sí. Bueno, y Romualdito es muy, muy milagroso, mi querido. Ahí estamos viendo unas Yo narcoanimitas. diría que es uno de los más Uno de los más milagrosos, Romualdito. Hasta el día de hoy siguen los milagros. ¿Están comprobados esos milagros, Alberto? Muchos de ellos sí, fíjate, porque cuando se han hecho investigaciones de prensa, cuando se ha hecho un trabajo hace 10, 20, 30 años atrás, de verdad que se han encontrado muchas personas que han encontrado soluciones que no debieran haber encontrado. Y eso es muy bello. Ajá. ¿Una animita puede postular a la santidad? No lo creo, ¿No? no lo creo. Ok. Sinceramente no lo creo, porque se santifica a la persona en vida por los actos Porque, que por en ejemplo, vida los comete. milagros se toman en cuenta, no Sí. sé, para el padre Alberto Hurtado, para Suertecita de los vida. Andes. En vida. Los milagros en vida. En vida. Esa es la diferencia. Juan Pablo II, en vida. Las personas son beatificadas porque en vida hicieron algo y su muerte terminó con esos milagros, pero los milagros se reconocen por ese motivo. Estaban vivos cuando lo hacían. Ajá. Bueno, vamos a otra animita que es la de Hans Pozo, que también tiene una historia Es turbulenta, viejo. muy particular, una historia bien ligada a lo policial, al asesinato. Y también Hans Pozo, fíjate que tiene una animita. ¿Qué pasa con esta animita? ¿Cómo se convierte Hans Pozo en animita? La zona donde él murió asesinado, es tan brutal su crimen, un cabro súper joven, que muere violentamente, y es un crimen que no se sabe claramente si fue pasional o si fue por un motivo económico delincuencial, pero su muerte trae como consecuencia esa suspensión de la vida de una persona joven que tenía un mundo por delante. Y ahí es donde uno tiene que decir, era bueno, era malo, ok, tenía un prontuario delictual increíble, lo que tú quieras, pero nosotros estamos hablando hoy día de la animita, que es ese beneficio donde la persona deja de ser, Cuando deja de ser, yo ya no puedo juzgar. justamente. Entonces, cuando ya deja de ser, no Justamente. puedo juzgar, entonces pasa a otro plano. Exactamente, y la persona ya no es lo que era. Claro. Es ese ser libre, ese ser puro, ese ser bueno. Oye, pero era un criminal. Me da exactamente lo mismo porque nosotros no estamos juzgando a la persona en vida, estamos juzgando su alma, ese espíritu en la cual la gente desde el primer día inmediatamente encontraba su cuerpo descuartizado, se reconoce después de 2 o 3 semanas la motivación de la muerte, todo muy brutal, un crimen muy salvaje. Inmediatamente la gente le empieza a pedir, pero inmediatamente, o sea, había una necesidad en la gente en pedir, solicitar un beneficio, un aporte, una ayuda de vida. Y como él era un joven, era cercano, empezó a expandirse rápidamente en lo social. Es impresionante lo de Hans Pozo. Y hay comprobados de milagros que ha tenido. Yo diría que cuando uno pide por un trabajo y lo encuentra no pudiendo encontrarlo antes, creo que es un aporte muy grande. Cuando hay beneficios de salud, que son enfermedades gravísimas, que las personas están prácticamente muertas en vida y se pide esto y sin intervención médica se produce el milagro de la sanación, yo lo encuentro impresionante. ¿Cuánto uno puede considerar como milagro? Porque uno puede ir y pedir algo, por ejemplo, ya que se sana un familiar, pero eso también puede ser coincidencia. No quiero ser aquí que no crea, porque al contrario, yo creo mucho, tengo un par de placas en el San Expedito. Yo creo bastante cuando uno tiene fe y pide. Cuando uno comprueba que realmente te escucharon. Yo creo que cuando la familia que está pidiendo el favor ve a la persona o a quien le está pidiendo la ayuda, que efectivamente lo que se pide se cumple y que no tendría que haberse cumplido. Eso es lo increíble de esto, que cuando se pide algo, una sanación a una enfermedad que no tiene patas ni cabeza, no tiene forma de solucionarse, y después de pedirse inmediatamente, el día que se pide la ayuda, prácticamente a las pocas horas empieza un cambio en el cuerpo de la persona y la persona supera la enfermedad. Y en la animeta también tengo que dar de por medio algún pago, ¿no es cierto? Es que muchas veces uno dice, te vengo a rezar, vengo de rodillas,
rodillas, te pongo la placa. Hay muchas respuestas para la... Te prendo velitas hasta el día, Pero claro. Vengo todos los domingos. Sí, Yo me hacía la pues ruta es un de la problema de fe. fe. Entonces hay gente que dice voy a venir todos los domingos, por ejemplo, a rezarte varios Padres Nuestros. Hay varias motivaciones que te dicen o llevar simplemente la placa. Es el recuerdo importante de dar el agradecimiento por lo que está haciendo. ¿Sabéis que me ha cumplido a mí bastante, aparte de San Expedito? El Padre Pío. Yo voy a la iglesia de Capuchino, allá que está en Catedral con Cami. En Catedral, donde está la ahí está el capilla, Padre, sí. sí, pues ahí está la iglesia del Padre Pío. Es cumplidor. Es que imagínate el espíritu de un hombre que se entregó en vida y que la misma iglesia lo tenía en contra. Claro. La iglesia lo atacaba, querían sacarlo y él con su fe, con los estigmas de Cristo, se lanzó a la vida en un momento determinado sintiéndose a veces muy pobre, sintiéndose a veces muy abandonado, pero él no perdía la fe y siempre quería estar en la caridad de las personas, en la oración, en todos los efectos religiosos y no perder nunca la condición de tener esta bondad con las personas. Y cuando él muere, los mismos religiosos que lo perseguían lo convirtieron inmediatamente en un altar. Un día podríamos maravilloso. hablar del Padre Pío. Sí, encantado. Amigos míos, nos vamos a ir a una pausa comercial. Estamos haciendo nuestro programa maravilloso que se llama Sin Dios ni Ley por estas pantallas, las de Son Latina. Sin Dios ni ley, sin Dios ni ley, sin Dios ni ley, sin Dios ni ley.